Continuamos con La Noche. Regreso a nuestros estudios en Washington, D.C. con el señor Eric Olson, el director asociado del programa para Latinoamérica del Centro de Pensamiento de Washington en el Woodrow Wilson Center. En este momento hay un fenómeno en el continente americano, señor Olson, que diferentes analistas han calificado. Unos aseguran que es un silencio cómplice, otros que es una solidaridad automática con las violaciones a los derechos humanos que sufren los opositores en Venezuela. ¿Usted por qué cree que está sucediendo eso en este momento? Que los mandatarios del continente guarden silencio frente a las violaciones a los derechos humanos que sufre Venezuela. Un escenario como la Cumbre de las Américas podría llegar a ser el escenario perfecto para exigir el respeto a los derechos humanos, pero en la práctica no lo es. Bueno, yo creo que otra vez las acciones de Estados Unidos ha hecho esto más difícil porque nadie quiere estar a favor, ni nadie piensa, ningún país piensa que Venezuela realmente representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que con esa parte hace mucho más difícil. Yo creo que lo que he visto es el deseo de varios países de la región de frenar un poco a Venezuela en este proceso. Yo creo que Venezuela llegó a la elección del secretario general de la OEA hace unos 15 días más o menos, pidiendo una declaración condenatoria contra Estados Unidos y no lo lograron. Hubo un debate intenso, pero varios países se opusieron. Y yo creo que empieza a haber poco a poco señales de que líderes democráticos de la región van a frenar y quieren frenar esta postura de Venezuela al exterior y la falta de garantías de derechos humanos. Claro, no se están declarando públicamente, quizás como nos hubiera gustado. Esto lo está haciendo primero los expresidentes de varios países, pero yo creo que poco a poco veo señales de que varios países de la región, quizás Brasil, México, hasta Colombia, empiezan a expresar sus serias dudas en cuanto a los problemas de la falta de democracia, la falta de garantías y la extrema situación económica de Venezuela. Y yo creo que poco a poco veremos más señales en ese sentido en el futuro. Señor Cantón, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que el continente avanza hacia esas señales que muchos han planteado también, que en algunos gobiernos ya se comienza a sentir esa preocupación y que posiblemente en el corto tiempo exigirán el restablecimiento quizás de esos valores democráticos en Venezuela con mayor firmeza, como lo han hecho países como Estados Unidos o como en el pasado lo hizo el mismo presidente Ricardo Martinelli, hoy exmandatario en Panamá? Esperemos que sí. Creo que los tiempos de América Latina siempre históricamente han sido distintos a los tiempos de otros países. Pero esta cumbre es una cumbre histórica. Yo comencé este programa diciendo eso. Es una cumbre histórica porque nunca antes tuvimos la posibilidad de reunirse todos los países del hemisferio a dialogar. Es un hemisferio que es la gran mayoría democrático y prácticamente pacífico, ¿no? Si se resuelve el acuerdo con Colombia. Y Estados Unidos llega a esta cumbre sentándose a dialogar con Cuba. Eso cambia absolutamente toda la relación del hemisferio. ¿Qué es lo que se tiene que ver en esta cumbre? En primer lugar, ¿cómo continúa el diálogo con Cuba y de qué manera el resto de los países de América Latina lo ven? Y por otro lado, ¿qué pasa con Venezuela? Ahora, no esperemos grandes titulares después de esta cumbre, pues no lo va a haber, pero sí veamos qué pasa después con Venezuela y de qué manera actúan los demás estados. Estoy de acuerdo que ha habido un avance, pero tiene que mostrarlo concretamente, porque mientras tanto aumentan los presos políticos y aumentan las violaciones a los derechos humanos. Y América Latina se tiene que hacer cargo sin que intervengan otras naciones. Señor Juan Antonio Blanco, doctor Juan Antonio Blanco, en los Estados Unidos, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que realmente sí ya hay visos
de que existe un cambio en la mentalidad o por lo menos en la postura de cada uno de los estados del continente americano? ¿O finalmente esa última declaración que dio UNASUR cuestionando estas sanciones que impuso Estados Unidos contra Venezuela demuestran exactamente lo contrario? Mire, el optimismo o la esperanza o la fe en que las cosas pueden cambiar, yo creo que no debemos perderla. Yo no soy excesivamente optimista, creo que soy más prudente en cuanto a no esperar ese tipo de, por lo menos con una calidad significativa, un cambio al corto plazo. Ahora, hay cosas que están conspirando para que los países no puedan mantener un silencio cómplice con relación a lo que sucede. Una es la propia evolución interna de Venezuela. En la medida en que ese gobierno cometa más abusos, se haga más arbitrario y sea más evidente de forma transparente para cualquiera lo que realmente, la naturaleza real de ese gobierno, pues bueno, evidentemente va a ser mucho más difícil que aún sus amigos o sus compañeros de viaje ideológico puedan defenderlo. Por otra parte, hay una situación económica y política en muchos de los países latinoamericanos, de los que pertenecían al ALBA o los que más o menos no eran hostiles a las relaciones con aquellos que pertenecen al ALBA, que también pone presión sobre los gobiernos. O sea, los gobiernos también tienen que ver su situación interna frente a elecciones y frente a su popularidad. Hemos visto descensos graves en la popularidad de la presidenta en Brasil, incluso sorprendentemente de la propia popularidad de la presidenta Bachelet en Chile, en el caso de Bolivia y Ecuador, el oficialismo ha perdido elecciones locales importantes. O sea, hay procesos que están en marcha y dentro de eso los presidentes van a tener que poner en la balanza qué cosas van a priorizar, si su situación doméstica o un tipo de apoyo incondicional a un gobierno que cada vez le hace más difícil poder expresar ese apoyo. Doctor Juan Antonio Blanco Gil, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido a toda nuestra audiencia en el continente americano del programa La Noche. Muchas gracias a ti, Jefferson. Al señor Santiago Cantón también le agradezco en nuestros estudios en Washington, D.C. y a Eric Olson, que también estuvo acompañándonos en Washington, en la capital de los Estados Unidos. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. Ya aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.